estudiamos el tema del problema que tenemos siendo personas caídas y cómo Dios provee la solución al problema de nuestros pecados. Y Jesús es la solución al problema de los pecados, porque Jesús murió por nosotros y por medio de Jesús, por medio de la muerte de Jesús, la justicia de Dios ha sido satisfecho, permitiendo que Dios sea el justificador de todos los que tienen fe en Cristo. Entonces, Jesús murió por los pecados de todo el mundo, pero la cosa es que no todo el mundo será salvo. Si Jesús murió para salvar a todo el mundo, ¿por qué no todos serán salvos? Y el punto es que Dios nos dio un plan en cuanto a la salvación. Dios nos dio instrucciones en cuanto a la salvación. Y muchas personas no obedecen el plan de Dios en cuanto a la salvación. La Biblia dice en muchos lugares que todas las personas quienes están en Cristo tienen el perdón de los pecados y tienen la salvación. Tenemos que estar en Cristo para que seamos salvos. Y la cosa es, no todos están en Cristo. ¿Por qué no? Porque no han obedecido el plan de la salvación. Habiendo crecido en la iglesia, yo aprendí los 5 pasos en cuanto al plan de la salvación, los cuales son oír, creer, arrepentirse, confesar y ser bautizado. Y la verdad es, hay una sexta que es ser fiel hasta la muerte. Entonces vamos a examinar el plan de la salvación esta semana. Esta noche estamos hablando acerca de la importancia, de la esencialidad de oír la palabra de Dios. Entonces, imagínense que usted tiene un micrófono y tiene 3 segundos para decir algo. Y la cosa es, lo que dice usted por medio de este micrófono será oído por todo el mundo. Que cada persona alrededor del mundo oirá lo que dice. Entonces, ¿qué diría usted? Teniendo 3 segundos, ¿qué diría usted? Yo creo que yo diría, lea la Biblia. Lea la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia es la palabra de Jehová mismo. Imagínense esto. Dios quiere comunicarse con nosotros. Y Dios comunicó con nosotros por medio de un libro que Dios escribió. La Biblia no es solamente un libro de buen consejo. Y la Biblia no es ciertísimamente una colección de cuentos de hadas, sino que la Biblia es la palabra de Jehová mismo. La Biblia contiene los pensamientos de Dios. La Biblia contiene información que Dios quiere que tengamos. La Biblia contiene instrucciones acerca de nuestra salvación. Tenemos que leer la Biblia diariamente. Tenemos que meditar en la palabra de Dios de día y de noche. Tenemos que estudiar las escrituras para que sepamos la verdad acerca de Dios, acerca de la iglesia y acerca de la salvación. La Biblia dice en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16 y 17. En 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, la Biblia dice,
Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dice que toda escritura es inspirado por Dios. No es el pensamiento del hombre. No viene de ninguna interpretación del hombre, sino que la escritura es la palabra exacta de Jehová mismo. Y dice que la Biblia es útil para enseñarnos. Dice que el propósito de la escritura es para que el hombre de Dios sea perfecto. Nosotros podemos ser perfectos, pero tenemos que estudiar la palabra de Dios. No solamente para que sepamos lo que dice la palabra de Dios, sino más para que pongamos en práctica lo que dice la palabra de Dios. Cuando estamos viviendo conforme a la palabra de Dios, obedeciendo los mandamientos de Dios, somos hechos perfectos. Somos hechos perfectos espiritualmente. Recibimos el perdón de nuestros pecados y somos santificados y somos hechos perfectos espiritualmente. También dice que el propósito de las escrituras es para que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Para que seamos preparados para toda buena obra, tenemos que estudiar y poner en práctica la palabra de Dios. Todo el mundo necesita leer la Biblia diariamente. Todo el mundo necesita oír la palabra de Dios, porque la Biblia contiene las respuestas para todos los problemas morales que afrontamos en este mundo. Entonces la Biblia dice en Deuteronomio 32, versículos 46 y 47. En Deuteronomio 32, versículos 46 y 47. Aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, porque no os es cosa vana, es vuestra vida. La palabra de Dios, la Biblia, no es cosa vana, sino que es nuestra vida. No puede ser dicho más fuerte de lo que se dice aquí. Es nuestra vida. Nuestra vida es dependiente en cómo respondemos a la palabra de Dios. La vida física, pero más importante, la vida espiritual. Porque por medio de la palabra de Dios podemos recibir la vida eterna. Dice que la palabra de Dios es tan esencial que tenemos que tener cuidado para aplicar de nuestros corazones la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ser plantado en nuestros corazones. La palabra de Dios tiene que ser escrito en nuestros corazones. La palabra de Dios tiene que morar en nuestros corazones. Porque del corazón mana la vida. Entonces, es esencial que leamos la palabra de Dios y que la pongamos en práctica. Sin la Biblia, no hay vida. Sin la palabra de Dios, no hay vida espiritual. No hay vida eterna. Dios quiere que seamos salvos. Y el primer paso en cuanto a la salvación es oír la palabra de Dios.
La Biblia dice en Romanos 10, 13 y 14. En Romanos 10, 13 y 14. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Entonces, el camino hacia la salvación empieza con oír la palabra de Dios. Tenemos que invocar el nombre del Señor para que tengamos la salvación, pero no podemos invocar el nombre de quien no hemos oído. Y no, y entonces tenemos que estudiar la palabra de Dios para oír y para creer y para invocar al nombre para que tengamos la salvación. Entonces, oyendo la palabra de Dios es esencial a la salvación. Dice Jesús en Marcos 16:15. Dice Jesús en Marcos 16:15. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Dios quiere, o Jesús quiere que los cristianos se vayan por todo el mundo predicando el evangelio a toda criatura. Jesús quiere que cada persona, que cada individuo viviendo en este mundo oiga el evangelio. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Romanos 1:16, en Romanos 1:16, el evangelio es poder de Dios para la salvación. El evangelio es poder de Dios para la salvación. Y Jesús quiere que todos tengan la salvación. Y para que todos tengan la salvación, los cristianos tienen que irse por todo el mundo predicando el evangelio a toda criatura. Y el punto es que nadie tendrá la salvación sin haber oído el evangelio. Nosotros, siendo cristianos, tenemos que predicar el evangelio por todo el mundo. Es urgente que nosotros prediquemos el evangelio por todo el mundo, porque la salvación del mundo depende en la predicación del evangelio. Pero hay otra cosa que necesitamos entender, y es que la persona perdida tiene que tomar responsabilidad para su propia salvación. La persona perdida tiene que buscar la verdad de la palabra de Dios. La persona perdida tiene que tener un hambre por la palabra de Dios. Cuando una persona tiene un hambre por la palabra de Dios, cuando una persona está dando un gran esfuerzo estudiando la palabra de Dios, encontrará la verdad acerca de la salvación. Hay una frase repetida en la Biblia. Que abran sus Biblias, por favor, a Mateo capítulo 13. Vamos a leer versículo 9. Que abran sus Biblias, por favor, a Mateo capítulo 13. Y vamos a leer versículo 9. La Biblia dice en Mateo capítulo 13, versículo 9. El que tiene oídos para oír, oiga. Es una frase extraño, una frase raro, es una frase interesante. El que tiene oídos para oír, oiga. Jesús está diciendo que hay personas que tienen oídos, pero no tienen oídos para oír. ¿Qué significa? El que tiene oídos para oír
Oiga, Jesús está diciendo que no todos están preparados para oír la verdad de la palabra de Dios. Hay personas que han descuidado sus corazones. Entonces, sus corazones, habiendo sido endurecidos, no pueden recibir la verdad de la palabra de Dios. O hay personas que no quieren oír la verdad de la palabra de Dios, porque saben que si oigan la verdad de la palabra de Dios, tendrán que transformar su vida, tendrán que cambiar su comportamiento, tendrán que cambiar su estilo de vida y no quieren cambiarse. No quieren dejar los pecados, no quieren arrepentirse, no quieren vivir una vida santa porque les gusta viviendo en sus pecados. No quieren oír la verdad de la palabra de Dios. Entonces, esta frase fue dicho en el contexto de la parábola del sembrador. En la parábola del sembrador, hay un hombre sembrando semillas. La semilla representa la palabra de Dios y la semilla cae sobre 4 tierras diferentes. La tierra representa la condición del corazón del hombre. Hay hombres que tienen corazones diferentes y la verdad es que hay una sola tierra que recibe la semilla de la palabra de Dios y que produce fruto para la gloria de Dios. Y mire lo que dice Mateo capítulo 13, versículos 10 hasta 12. Mateo capítulo 13, versículos 10 hasta 12. La Biblia dice, entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Aquí en versículo 12 vemos que Jesús está hablando acerca de algunas personas que tienen y otras personas que no tienen. ¿Quiénes son las personas que tienen? ¿Y qué tienen ellos? Jesús está hablando de los que reciben la palabra de Dios. Hay personas que reciben la palabra de Dios, tienen la verdad de la palabra de Dios y tendrán más porque sus corazones están sensibles. Sus corazones están receptivos a la palabra de Dios. Los que tienen tendrán aún más. Los que saben algo acerca de la palabra de Dios aprenderán aún más y sabrán más y más y más de la palabra de Dios. Y las personas que tienen corazones endurecidos no recibirán la palabra de Dios. Y el poco que ya tienen será perdido. Entonces, es dependiente en la condición del corazón del hombre. Pero mire lo que dice Mateo capítulo 13, versículos 14 y 15. Mateo capítulo 13, versículos 14 y 15, la Biblia dice, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen,
pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. ¿Cuál es el propósito de la palabra de Dios? Vemos aquí en versículo 15, el propósito de la palabra de Dios es para que sea oído por el hombre. Y habiendo sido oído por el hombre, será entendido por el hombre, produciendo una conversión en el hombre, por la cual el hombre sea sanado. Nosotros, cuando obedecemos la palabra de Dios, recibiremos la sanación espiritual. Recibiremos el perdón de nuestros pecados. Seremos santificados. Seremos reconciliados para con Dios y recibiremos la salvación. Pero miren lo que dice el versículo 15. Hay personas que no entienden nada. Hay personas que no oyen nada. ¿Por qué? Dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Tienen corazones engrosados, duros, no sensibles, no receptivos a la palabra de Dios. Y las personas que tienen corazones engrosados también tienen oídos que oyen pesadamente. ¿Qué quiere decir? Tienen oídos, pero no tienen oídos para oír. Dice el versículo 15, han cerrado sus ojos. La cosa es, no son ciegos, pero han escogido no ver. Han cerrado sus ojos a la verdad de la palabra de Dios. Y no hay nadie más ciego que la persona quien escoge no ver. Ellos no entenderán. Ellos no serán convertidos y ellos no serán sanados. Entonces, miren lo que dice el versículo 16. Mateo capítulo 13, versículo 16. Dice, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Bienaventurado la persona que tiene una vista espiritual. Bienaventurado la persona quien oye la palabra de Dios y la pone en práctica. Bienaventurado la persona que se convierte. Bienaventurado la persona quien ha sido sanado espiritualmente. Bienaventurado la persona quien ha recibido el perdón de los pecados. Y la pregunta que tenemos es, ¿qué clase de corazón tiene usted? ¿Tiene usted un corazón duro que no recibe la palabra de Dios? ¿Tiene usted un corazón engañado por las mentiras de Satanás? ¿Tiene usted un corazón engañado por la filosofía de este mundo secular? ¿Tiene usted un corazón preocupado por los quehaceres seculares? ¿O tiene usted un corazón sensible, un corazón de carne, un corazón receptivo a la palabra de Dios? ¿Tiene usted una gran hambre por la palabra de Dios? La Biblia dice en Salmo 1, versículos 1 y 2. En Salmo 1, versículos 1 y 2. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová
está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Hay muchas personas en este mundo quienes están aconsejados por los filósofos seculares de este mundo y están siendo guiados en un camino de muerte. Pero bienaventurado el hombre que no escucha las mentiras de Satanás, sino que en la ley de Dios está su delicia. La palabra de Dios es excelente. Y nosotros tenemos que disfrutar leyendo la palabra de Dios diariamente, estudiando la palabra de Dios diariamente. Y dice, bienaventurado la persona que medita de día y de noche en la palabra de Dios. Tenemos que encontrar nuestra delicia en la palabra de Dios. La cosa es que no todos aman la palabra de Dios. La Biblia dice en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10. Los que se pierden no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Hay personas que no aman la verdad de la palabra de Dios. Entonces, perecerán. Las personas que aman la verdad de la palabra de Dios serán salvos. Si queremos ser salvos, tenemos que amar la verdad de la palabra de Dios. Tenemos que tener un gran hambre por la palabra de Dios. Tenemos que desear leer la Biblia diariamente. Tenemos que buscar todas las respuestas en la Biblia concerniente a la salvación, concerniente a la iglesia. Tenemos que ser una persona apasionante por el estudio de la palabra de Dios. Hay muchas personas que no tienen una pasión por el estudio de la palabra de Dios. Hay muchas personas que creen que la Biblia es la palabra de Dios, pero son flojos, son perezosos, no quieren leer, no quieren pensar, no quieren estudiar la palabra de Dios. Aunque piensan que la Biblia es la palabra de Dios, piensan que es algo aburrido leer la Biblia y estudiar la Biblia. Prefieren mirar una película, prefieren ver un programa en la tele, prefieren jugar deportes, prefieren hacer muchas cosas en lugar de estudiar la palabra de Dios. Pero la cosa es la persona que no es apasionante para con la palabra de Dios, probablemente no entenderán la verdad concerniente a la salvación y las instrucciones que Dios nos da en ella. Entonces, dice Jesús en Mateo capítulo 13, versículo 9. En Mateo capítulo 13, versículo 9. El que tiene oídos para oír, oiga. No todos tienen oídos para oír. Dice Jesús en Mateo 7, versículos 7 y 8. En Mateo 7, versículos 7 y 8. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá.
tenemos que pedir, tenemos que buscar, tenemos que llamar. La cosa es que no todos piden, no todos buscan, no todos llaman. Y las personas que no piden, no reciben. Las personas que no buscan, no hallan. Las personas que no llaman, no tendrá abierta la puerta. Pero para todas las personas que verdaderamente tienen un hambre por la verdad de la palabra de Dios, los que están pidiendo, recibirán. Los que están buscando, hallarán. Los que están llamando, para ellos será abierta. Tenemos que buscar. Tenemos que oír la palabra de Dios. Oyendo la palabra de Dios es esencial a nuestra salvación. Pero tenemos que entender esta cosa. Oír y nada más no sirve para nada. Cuando Jesús dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Jesús no está describiendo solamente un proceso de los oídos, sino que Jesús está hablando acerca de oír, entender y poner en práctica las enseñanzas contenido en la palabra de Dios. Tenemos que oír y tenemos que obedecer. Que abran sus Biblias, por favor, a Mateo capítulo 7. Vamos a Mateo capítulo 7 y vamos a leer versículos 24 hasta 27. Mateo capítulo 7, versículos 24 hasta 27. La Biblia dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Hay dos clases de personas. Hay las personas prudentes y las personas insensatas. Y la verdad es que los prudentes y los insensatos tienen muchas cosas en común. Una cosa que tienen en común es que los dos han oído la palabra de Dios. En versículo 24 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras, le compararé a un hombre prudente. El hombre prudente oyó la palabra de Dios. Pero mire lo que dice el versículo 26. Versículo 26 dice, pero cualquiera que me oye estas palabras, le compararé a un hombre insensato. El hombre insensato también oyó la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el prudente y el insensato? ¿Por qué es el prudente prudente? ¿Y por qué es el insensato insensato? El hombre prudente es prudente porque puso en práctica la palabra de Dios. Versículo 24 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Los prudentes son prudentes porque ponen en práctica la palabra de Dios. Tienen oídos para oír.
Y el hombre insensato es insensato porque no pone en práctica la palabra de Dios. Versículo 26 dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. El hombre insensato es insensato porque no pone en práctica la palabra de Dios. Y el fin del prudente es el opuesto que el fin del insensato. Los dos sufrieron bajo una tempestad, pero la casa del prudente quedó firme, cuando la casa del insensato fue destruido. El hombre insensato no tiene oídos para oír. Tiene oídos, pero no tiene oídos para oír. La Biblia dice en Santiago 1:22. La Biblia dice en Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Muchas personas oyen la palabra de Dios, pero no la ponen en práctica y piensan que están bien con Dios porque han oído la palabra de Dios, pero están engañándose. Es un engaño pensar que estamos bien con Dios por haber oído la palabra de Dios cuando no estamos poniendo en práctica la palabra de Dios. Tenemos que obedecer. Tenemos que ser transformados. Nuestro portamiento, nuestra manera de pensar, nuestro estilo de vida tiene que ser guiado, dirigido por la palabra de Dios. Para que seamos salvos, tenemos que oír la palabra de Dios y tenemos que ponerla en práctica. Y la pregunta es, ¿tiene usted oídos para oír? Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias, hermano. Gracias a Dios que nos permite tener este segundo estudio en el plan de la salvación, en este caso la esencialidad de oír.